¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Influencia con Propósito, un espacio diseñado, como su nombre lo dice, para influenciar tu vida, pero lo más importante, para activar tu propósito. En esta tarde tenemos 3 mujeres súper especiales, 3 mujeres poderosas, 3 mujeres exitosas, pero lo más importante, no exitosas simplemente porque tienen dinero, porque tienen que mostrar, exitosas profesionalmente hablando, exitosas como familia y lo más importante, exitosas en Dios. ¿Qué más? Las Hidalgo, las 3 Hidalgo tengo aquí, es un privilegio tenerlas. ¿Cómo estás, Jamie? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, la verdad, pues estamos felices de estar aquí y bueno, expectantes para lo que tengas por preguntar. Jennifer, aunque está nerviosa, aunque todo el tiempo tengo que decir, dijo que no, y eso es un reto para todos, porque algunas personas son tímidas, les da pena, pero aún así vencen sus limitaciones. Pregúntate en esta tarde, ¿qué limitación estoy venciendo en esta tarde? Y un ejemplo es Jennifer, una mujer berraca, poderosa. ¿Qué más, Jennifer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, gracias por invitarnos a este espacio. Y bueno, como lo dices, es un reto, obviamente, las cámaras y quizás querer transmitirle a alguien un buen mensaje o algo que pueda inspirar también a otras mujeres o a otras personas. Bueno, aquí estamos expectantes a ver qué tienes por preguntarnos. Claro que sí, gracias. Katherine, la menor de todas, la consentida, y ahí está frente a las cámaras para entregar un mensaje poderoso en esta tarde. No, Diego, muchas gracias por el espacio, de verdad muy contenta, me siento privilegiada de poder estar aquí y pues junto a mis hermanas mucho mejor, muchas gracias. Desde que iniciamos este podcast, este programa, siempre dijimos hay que tenerlas aquí. Las mujeres, hoy en día las mujeres son exitosas, hoy en día las mujeres son poderosas, pero hay muchas mujeres que están sufriendo en este momento. Hay muchas mujeres que creen que la vida es demasiado difícil y tal vez luchan con tristeza, con depresión, creen que no son capaces de conquistar y por eso es importante para nosotros tenerlas, a ellas 3 aquí. Pero entonces vamos a conocerlas un poquito. ¿Cómo fue para ustedes crecer cuando fueron niñas, 3 hermanas, peleaban mucho? ¿Cómo fue el interior de su hogar? ¿Estuvieron con papá y mamá o faltó alguno? ¿Cómo fue esa experiencia? Si quiere Jamie, que es la mayor y la que ha estado más tiempo, ¿cómo viviste esa experiencia en tu niñez dentro de un hogar, dentro de una familia? Bueno, pues tenemos nuestros padres, afortunadamente, ellos ya llevan más de 40 años, yo tengo 41 años y básicamente siempre han estado juntos. Ellos se conocieron desde los 13 años, mi mamá y mi papá empezaron muy jóvenes su relación, a mí me tuvieron cuando ellos tenían 17 años, pero siempre fueron determinados aunque fueran muy jóvenes, determinados a amarme. Entonces mi papá siempre ha sido un hombre demasiado responsable, tenía sus problemas, pero como todos, y mi mamá también fue una mujer determinada a amar a su hija y bueno, creo que ellos son admirables porque definitivamente mi papá era muy joven también, pero él decidió por su familia. Entonces, aunque tenía 17 años, pues él aún todavía está con ella. Y ahí tenemos un primer mensaje. Hoy en día, digamos que hace 40 años no era normal que una pareja tuviera hijos a tan temprana edad. Hoy en día digamos que es muy normal y quiero aclarar que no es el tiempo. Porque el hecho de que un niño pueda tener hijos no quiere decir que esté preparado. Y a los 17 años, ahí le digo joven, si usted tiene 17 años y ya está consiguiendo novia, no está preparado, no está listo, no es el tiempo, no es el tiempo. Pero aquí estamos escuchando un caso de éxito, en donde un hombre y una mujer a temprana edad tuvieron un bebé. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa niñez con unos papás tan jóvenes? ¿Qué hacía su papá en esa época? Porque me imagino que no había empresa todavía, no había dinero. ¿Cómo era eso a los 17 años con una bebé recién nacida? ¿Desde cuándo te acuerdas?
No, pues que lo recuerde, digamos que son efímeros esos recuerdos de tan pequeña, pero las historias son que automáticamente pues ellos estaban estudiando porque habían terminado apenas su bachillerato y mi abuelito apenas se dio cuenta que mi papá había pues tenido una hija, él le dijo no, si te metiste a ser papá tan joven, entonces te decides a trabajar y te decides por ella. No vas a traerme hijos de otras mujeres ni nada de eso. Entonces mi abuelito trabajaba en ese tiempo, ya estaba trabajando con el tema del frijol, era comerciante, él es de Nariño, entonces él comercializaba lo que era frijol y mi papá empezó con él, empezó a trabajar con él, empezó, digamos, esa terminología que es muy cotidiana de cotero, entonces cargándole los bultos y entregándoselos a los clientes, y eso le enseñó a mi papá a ser un hombre más responsable aún. Mi papá es un hombre que ama mucho a su papá, a su familia, y lo que él le dijera, eso él hacía. Ahí podemos ver la importancia de un padre presente. Porque hoy en día la cultura y el mundo allá afuera dice, ay hijo, no importa, váyase. A los 17 años, una mujer embarazada y el padre le dice, si tuvo hijos, tiene que responder. ¿Dónde está eso hoy en día? ¿Dónde están los principios que habían en esa época? ¿Dónde están los valores que habían en esa época? Porque juegan a ser grandes, pero cuando tienen que asumir la responsabilidad, ahí sí no están preparados. Y después llega Jennifer. ¿Al cuánto tiempo luego llega Jennifer a ser la segunda hija de ese hogar? A los 6 años. Wow. Después de 6 años llega Jennifer. En ese momento, digamos, pues ya llevaba yo 6 años sola, entonces sí era, digamos, un deseo genuino de tener una hermanita. Y digamos que en mi caso, que no fui planeada, Jennifer sí fue planeada. Entonces ellos decidieron pues planear y planificar a tener una hija ya. Y ahí fue que ya Jennifer, digamos, llega a la familia después de 6 años, que aunque somos hermanas y somos hijas de los mismos padres, vivimos tiempos diferentes, nuestros procesos fueron totalmente diferentes porque definitivamente no nos enseñan a ser padres, no nacimos aprendidos, entonces es bíblico cuando dice que los hijos son el reflejo de los padres y es ahí donde definitivamente nosotros damos de lo que recibimos. Entonces mis papás, eso fue lo que hicieron, ellos dieron de lo que recibieron, entonces por eso digamos que en el desarrollo de nuestra conversación vamos a ver que lo que yo recibí fue diferente a lo que mi hermana Jennifer recibió y a lo que Catherine recibió. Wow, llega a los 6 años Jennifer y se encuentra ya una hermana mayor. ¿Cómo fue llegar a ese hogar? ¿Cómo era la situación económica en ese tiempo? ¿Cómo era la relación de sus padres en ese momento? ¿Qué nos puede contar Jennifer? Bueno, sí, cuando me dice Jamie, yo llegué en un tiempo diferente, en donde yo tenía a alguien que me cuidara, tenía pues una nana por decir, la situación económica pues ya era diferente, mis papás ya habían avanzado un poco en ese tema. Y llegar, no, pues nada, para mí todo ha sido muy lindo, desde los recuerdos que tengo. Mi papá ha sido un padre responsable, como lo dice Jamie, ha sido disciplina, él ha sido un hombre con disciplina, con un temperamento demasiado fuerte, por decir nosotras, pero creo que gracias a eso nosotros estamos aquí, y mi mamá ha sido amor y dedicación. Mi mamá en ese tiempo trabajaba, pero creo que ya hubo un tiempo en que ella dijo que no podía trabajar más, ya luego llegó Catherine, entonces se dedicó 100% a nosotras. Pero mi infancia, desde que yo la recuerdo, ha sido linda con mi hermana, digamos, no tengo recuerdos así como muy
de estar quizá como peleando o estar, no, creo que siempre me cuidabas y todo eso, ¿no? Entonces como que era su muñequita en ese tiempo, creo que vemos fotos y ella me tiene en un coche, creo que en el tiempo de la infancia éramos eso, ella era quien me cuidaba, quien quería estar allí. Y bueno, luego ya llegó Katherine y cuando llegó Katherine pues ya las cosas cambiaron, ya mi hermana mayor no me quería. Es difícil porque ya, si a veces es difícil entre dos hermanos, aquí estamos viendo un ejemplo de tres mujeres, tres hermanas, pero con etapas diferentes, porque Jamie decía, no, cuando yo nací mi papá tenía 17 años, estaba estudiando, entonces me imagino ese niño tuvo que sufrir una transformación de niño a hombre y a veces cuando la persona no está lista para asumir ese tipo de responsabilidades, pues puede cometer errores, pues puede no saber qué hacer en determinadas situaciones. Entonces, Jennifer dice, tenía nana, vi el amor de mi papá, vi el amor de mi mamá, vi un hogar feliz. ¿Cómo era tu hogar? ¿O cuál es el recuerdo que tienes en esa época de quién era tu papá, de quién era tu mamá? Y luego cuéntame en ese momento para que luego analicemos cómo ha ido cambiando esa situación y esa actitud en tus papás. Bueno, pues ahí es donde digamos que viene la diferencia de lo que cada una vivimos, porque como lo dije al principio, mi papá pues estaba muy joven, ambos, pero a mi papá pues le gustaba de pronto tomar, sus amigos, de pronto las chicas. Entonces fueron situaciones donde quizás sí tengo como recuerdos muy así que pasan por mi mente cuando veía a mi mamá quizás llorando, cuando mi papá quizás llegaba, tomaba la casa y mi mamá pues mi mamá no se deja, mi mamá es una mujer muy radical y muy fuerte, entonces a pesar de eso pues mi mamá digamos que de pronto lo confrontaba y pues habían sucesos que eran pues incómodos que yo vi. Entonces, digamos que cuando Jennifer llega, las cosas empiezan a cambiar. Mi papá empieza a ver que estaba haciendo sufrir a la mujer que más amaba y que ya no solamente me tenía a mí, sino que la tenía a ella, a Jennifer. Entonces empezó ese cambio en mi papá. Mi papá cuenta la historia y dice que un día él entró a la habitación y vio llorando a mi mamá y la vio llorando mucho y que entonces, pero mi mamá no le había dicho nada, simplemente él entró y estaba tomado y la vio llorando y él dijo, no puedo seguir haciendo llorar a mi esposa, no quiero verla más así. Y es ahí cuando yo dije, pues cuando él cuenta la historia, entonces yo digo, wow, tremendo, porque fue pues una persona que quizás no conocía, no sé, era también todavía muy joven. Entonces es ahí donde él se determina y decide empezar a dejar de ser lo que quizás había venido haciendo. Y aquí podemos rescatar algo importante. Lo más fácil hoy en día en las parejas es decir, no nos entendemos, incompatibilidad de caracteres, pero la pregunta es, ¿quién tiene disposición a cambiar? ¿Quién analiza, estoy cometiendo errores? ¿Quién analiza cómo me estoy comportando, no estoy bien? Y tal vez por eso mi matrimonio no está funcionando como debe ser. Cualquiera podría decir, es que ella, es que no me quiere, es que no me gusta, cualquier excusa, porque al final no dejan de ser más que excusas. Pero si analizamos el tema, lo que encontramos ahí era un hombre que tenía disposición a cambiar. Pudo reconocer que no estaba actuando bien, pudo reconocer que, como lo decías ahora, le estaba haciendo daño a su esposa. Y hoy le hablo, hombres, esposos, ¿cómo se está comportando su esposa? ¿O cómo se está comportando usted frente a su esposa?
¿Qué conoce usted de su esposa? Mire, nos encontramos muchas veces con parejas que les preguntamos cuál es el color favorito de su esposa, cuál es el color, y ni siquiera lo saben. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a cine? ¿Cuándo fue? Y eso ya no existe. ¿Por qué? Porque se dejan llevar del día a día. Y por eso es que esta es una historia de éxito. Por eso es que esto es una historia que hay que contar. Porque 17 años, lo más fácil cuando hay problemas hubiera sido abandonar. No, venga, estoy muy joven, me voy. No, aquí hay una historia que después de 41 años continúan juntos. Y ahora tienen 3 hijas adultas y están repitiendo la historia que les enseñaron sus padres. Pero entonces luego llega Katherine. ¿A los cuántos años llegó Katherine? 8. Después de 2 años. 2 años. 2 años y medio. Después, 2 años y medio, me imagino, Katherine, ya ve un hogar muy diferente. Me imagino que Jamie le cuenta historias y usted dice, no, mi papá no es así, mi mamá no es así, y no lo puede creer. Evidentemente sí, sí tengo recuerdos de mi mamá y de mi papá, siempre han sido buenos. Para mí mi mamá ha sido una mujer de fe, una mujer que ella, mejor dicho, ella no ve las cosas, pero ella las cree. Y así es de determinada, es una mujer muy guerrera y pues ha sido una mujer de oración. Realmente la vi orar muchas veces por Jamie, por Jennifer y pues por mí, por su familia, por mi padre. Y pues también le doy gracias a ella porque por eso hoy estamos nosotras aquí, somos esas mujeres que somos por mi padre y mi madre. Y mi padre muy responsable, muy trabajador, él siempre pues... digamos que estaba poco en la casa, pero cuando estaba para mí era increíble. O sea, los recuerdos que yo tengo de él son para mí muy especiales. Divertido, chistoso, aún lo es. Me encantan sus historias y las anécdotas que cuenta, porque pueden ser las mismas, yo las puedo haber escuchado 1000 veces, pero siempre me las disfruto y desde pequeña me tocó verlos así. ¿Cómo fue vivir las 3? Compartir ese hogar, compartir ese crecimiento. ¿Cómo fue esa relación entre las 3? ¿Cómo ha sido siempre? Bueno, con Jamie muy muy cercana. Para mí Jamie, esa figura, esa persona que uno desde pequeñito como que ama o idealiza o que está tan cercana, para mí era Jamie. Yo quería estar con ella me llevaba a todos lados, y salía a la esquina, ella siempre me llevaba y no sé, recuerdo que los amigos me tenían mucho cariño. Y con Jennifer, bueno, Jennifer siempre me molestaba, me escondía mis juguetes, como mi mamá sí decía, si las encuentro peleando les pego a las 2, entonces nos encerrábamos en el cuarto y allá nos dábamos duro. Bueno, ella dice que yo siempre... Ella siempre me ganaba, o sea, ella siempre me hacía llorar y siempre me regañaban a mí. Siempre mi mamá llegaba y decía, sí, claro, le estás dando duro a la niña. Y yo le decía, pero no, ella es la que me está dando duro a mí. Pero ella siempre me ganaba. Sí, siempre como que esas peleitas, pues, pero me imagino éramos más cercanas de edad, quizás por eso, pues, entonces... sí me escondía muchos mis colores, bueno, todo me lo desaparecía. Entonces, aquí tenemos el primer mensaje de influencia. Y aquí le hablo a los que ya son padres y que son casados, son esposos. Un matrimonio exitoso es un matrimonio que produce fruto. Y aquí estamos viendo unos niños de 17 años que tuvieron hijos, 3 hijas, y hoy en día están viendo un fruto de mujeres exitosas. Así es que, padres, yo les digo, lo que usted invierta en sus hijas hoy, lo que usted invierta en sus hijos hoy, va a ser el fruto de lo que usted va a ver mañana. Así es que si usted no tiene tiempo, si usted se la pasa en el celular, si está muy ocupado, no pierda esas oportunidades. Todo lo que usted invierta en sus hijos va a ser un tiempo que mañana va a recuperar con el fruto que ellas produzcan. Primer mensaje de influencia. Claro, el matrimonio exitoso es aquel que produce hijos exitosos. Y aquí vamos a avanzar. Fueron creciendo, llegaron a la adolescencia. Me imagino como había una pareja que les infundió propósito, les infundió destino, les infundió valores y principios.
¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Vivieron siempre ahí pegaditos a sus papás? Normalmente dicen afuera que cuando el adolescente crece ya tiene que tomar sus propias decisiones, ya es libre para tomar sus propias decisiones. ¿Sienten que estaban preparadas 15, 16, 17 años para tomar sus propias decisiones? ¿Cometieron errores? Porque esto se trata de contar no solamente el éxito o la influencia que tiene el éxito, sino también qué errores se cometieron durante la adolescencia para que cualquier joven que las escuche, cualquier niña que la escuche que tal vez está a punto de hacer algo, pueda decir, este como que no es el camino o yo me siento de la misma manera. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Quién me quiere contar? Bueno, pues digamos que empiezo yo y algo que de pronto recibí yo, que fue mucha disciplina, digamos, en cuanto a que mi papá me corregía, me pegaba mucho. Entonces, desde muy pequeña me pegaba porque sí o porque no. Entonces, a medida que fui creciendo, pues mi corazón se volvió muy resentido, lleno de rabia, lleno de inseguridades, de resentimientos. Entonces, fui una joven rebelde. Wow. Fui una joven rebelde y digamos que a diferencia de que Katherine decía disfrutaba los momentos que mi papá estaba en la casa, no, para mí eran diferentes. Yo prefería que mi papá no llegara a la casa porque quizás no nos llevábamos bien. Entonces sí fue, digamos que a medida que fui creciendo, entonces ellas eran muy cercanas a mi papá. Digamos, quizás él llegaba y ellas le jugaban, lo abrazaban, lo besaban, y yo siempre estaba muy distante porque pues no me sentía parte de esa familia, digámoslo así, y no lo entendía por qué, y quizás nunca me acerqué y pues tampoco pues me llamaban. Entonces eso quizás empezó a generar en mí ciertas situaciones de resentimientos y crearon muchas cosas en mi corazón que me convirtieron en una adolescente rebelde. Entonces hice mucho daño, le hice mucho daño a mi mamá, le hice mucho daño a mis hermanas, le hice daño a todos los que amaba. Quedé embarazada a los 19 años. Casi que repetiste la historia de tus papás. Pero fue diferente. Fue diferente porque quizás pues mi hija es el mejor regalo del mundo, pero pues no, el papá no era la persona que Dios tenía para mí. Entonces fueron situaciones y tiempos difíciles donde pues quizás digamos que no hay tiempo de pronto para contar tantas situaciones que eso que yo fui generó en el daño que pude causar en mis hermanas. Hay situaciones muy específicas donde quizás hice sufrir a mi mamá, entonces ahí fue donde esa mujer que es guerrera, llena de fe, que es la que Katherine vio, que oraba todo el tiempo, que ayunaba todo el tiempo, que peleaba en oración todo el tiempo, que mejor dicho, que no hacía por esta mujer que está hoy aquí. Entonces esa fue la mujer que mis hermanas vieron y que pues obviamente también vieron que yo hacía sufrir. Y bueno, pero pues creo que a pesar de todas esas cosas, pues al final... Todavía no me cuentes el final, no adelante mucho, pero ahí tengo una pregunta y es, ¿crees que lo que viste cuando eras niña, que no lo vieron tus hermanas, de cierta manera generó un sentimiento que luego dio fruto en la adolescencia? Sí, no solamente lo que vi, sino lo que recibí. Ok.
Porque lo que decías, veías que ellas los abrazaban y tú no veías eso, no sentías eso. Jennifer, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Cómo se sentía? ¿Qué pasó? Porque usted es otra temporada. ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre he sido, digamos, la más diferente de ellas. Yo siempre he sido como la más viejita. Desde chiquita he sido la más viejita. Yo siempre, pues, o sea, no sé, no, el peligro, que no hay que hacer esto porque si no pasa esto. Yo me acostaba temprano, yo a las 7 de la noche, yo ya, o sea, hasta ahora en mi vida, eso es lo que yo más, digamos, tengo marcado. Y es que yo estoy muy temprano acostada y puedo estar muy temprano, eso sí, me levanto muy temprano, pero digamos que sí, siempre quise ser como muy como mi papá. Okay. O sea, siempre yo decía, a pesar de que mi mamá estaba en casa y todo, pero pues quizás yo veía a mi papá como, no sé, como la fuerza, como eso que él era. Y obviamente quería tener cosas de mi papá, pero cosas también de mi mamá. O sea, como ese carisma que mi mamá tiene, o ser esa mujer que ella es, que ella lo que lo dice, lo hace, se propone, lo logra con oración, con fe. Con mi papá siempre, bueno, mi mamá, me acuerdo tanto que ella, bueno, en su trabajo usaba unos uniformes preciosos y unos zapatos. Yo decía, yo necesito trabajar en algo así para ponerme un uniforme así. Yo decía, mami, yo quiero trabajar en algo así, yo quiero vestirme como tú te vistes. Y con la forma de ser de mi papá, que ser, no sé, mi papá creo que siempre nos mostró a nosotras que lo que queríamos lo podíamos tener si éramos responsables, si éramos dedicadas, si éramos disciplinadas, si nos proyectábamos, eso íbamos a hacer. Entonces, digamos que, no sé, siempre fui muy de ese estilo. A mí no me gustaba la calle, a mí, pues, amigos tenía pocos, pero pues tenía, obviamente, en el colegio, pero digamos que fue diferente. Pero también, digamos que quedé embarazada muy temprano. Bueno, ya había terminado mi universidad. A los 21 años tuve a Manuel. Y bueno, para mi papá eso fue fatal. O sea, eso pues no se lo esperaba por lo mismo. Porque bueno, Jamie fue, como dice ella fue una adolescente rebelde. Y a ella sí le gustaba pues estar con los amigos y con todo eso. Lo mío fue muy diferente. Yo siempre he estado en mi casa, de otro estilo, más juiciosa, ¿sí me entiendes? Entonces creo que eso a mi papá pues le tomó más por sorpresa y o sea, yo creo que esa fue la etapa que más ha marcado mi vida, porque lo que hice Jamie, porque al final le hice daño a la persona que yo más amaba. Recuerdo que mi mamá me decía en ese tiempo, a mí no me preocupa, mija, porque yo sé que usted es buena mamá, que usted le gustan los niños, porque con María pues fui mamá a los 15 años prácticamente, y María fue mi hija. Desde que María llegó a la vida de nosotros, yo le dije, no, ella fue mi hija y yo fui mamá desde esa edad, porque yo la amaba, yo la quería para mí. Yo le decía a Jamie, no, ella, dámela, es mía. Yo trabajaba desde esa edad y yo recuerdo que yo le compraba lo mejor a María. Entonces, digamos que para mí que Manuel llegara a mi vida no fue porque yo de pronto me fuera a dar duro a mí, ¿cierto? Porque tuviera que estar en casa, no, fue porque el daño que le causaba a mi papá, porque yo creo que ese fue el daño que yo más le pude causar, pues uno pensar en ese momento, porque al final los hijos son bendición y bueno, nuestros hijos son bendición cada uno, y mi papá ama a sus nietos y cada uno es diferente y es especial para él. Entonces creo que esa fue la diferencia mía pues entre Jamie y yo, y siempre cuidándolas, siempre sobreprotegiéndolas a ella. O sea, ella era la mayor, pero yo la cuidaba. Entonces yo, bueno, hagas esto porque pues esto te va a hacer esto, te va a hacer, no, te vas a caer, no podés. Entonces como que siempre fui esa viejita que le llaman a uno. Me decían en el colegio, siempre me decían, ay, no, es que usted es toda viejita desde tan temprano, desde tan chiquita. Pero bueno, esa fue mi relación. A diferencia de Jamie, tú tendrías que haber sido un ejemplo, porque ves un ejemplo de papá, ves un ejemplo de mamá, pero tal vez
tomaste malas decisiones o cometiste un error, aunque como lo decías, tu hijo es una bendición hoy en día, Emanuel es una bendición, es un niño muy lindo, lo conozco, pero si hoy en día pudieras hablar con la Jennifer que tenía 20 años, 21 años, antes de quedar embarazada, ¿qué le dirías? ¿Qué decisiones le dirías que no tome? Quizá a veces uno no escucha a los padres. Wow, Quizá los padres tremendo. a veces le dicen a uno, mira, por allí no es, esa no es la persona que, pues que quizás sí, la vida te tiene, que Dios te tiene, pero no sé, siempre como jóvenes que somos o como quizá querer tener la razón o querer pensar que esa es la razón, digamos, correcta, le diría que hay que escuchar a los padres. Los padres saben realmente dónde es y dónde no es. Y quizá hoy no lo entendemos, quizá los jóvenes hoy no entienden que por qué los papás están diciendo que no. Pero no hace mucho largo tiempo pudimos nosotras dos entender que tenían la razón y que porque no querían vernos sufrir, esa realmente era la razón. Ellos no querían vernos sufrir porque sabían que íbamos a sufrir con ciertas cosas, pero al final pues nosotras o todos decidimos qué hacer porque creemos saberlo hacer y hacemos las cosas. Unas veces cometemos errores, otras simplemente nos enseñan a que hay que construir, a que hay que obedecer, a que hay que escuchar, a que los padres hay que honrarlos con el poder escucharlos también. Y bueno, eso es lo que le diría. Y eso es un problema hoy con la cultura, porque la cultura hoy habla de que es ya, de que es inmediato, hágase rico joven, de que no necesita, y el joven cree que ya se la sabe todo. De hecho, estas redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, están llenas de personas que hablan de temas que tal vez no saben, que no estudiaron, sino porque leyeron un texto, se creen profesionales. Y aquí hay un mensaje joven: si su papá o su mamá le dan un consejo, escúchelo. Él nunca va a hablar de algo que le haga daño, él nunca le va a quitar algo que él sabe, porque él ya lo vivió, porque él ya lo aprendió. Entonces ahí hay experiencia, y la experiencia hay que valorarla. Y como decía Jennifer, se va a ahorrar muchos dolores de cabeza y mucho daño que le hace a su corazón. Yo tengo hijos, yo lucho con mis hijos, porque a los 13, a los 14 años, todos sus amigos ya con novia quieren salir y no es el tiempo, no están preparados. Ahí hay algo diferente. Y ahora, Katherine, ¿cómo fue esa adolescencia? Ya, ¿cómo fue creciendo? Ya llevamos 2 hijas y 2 hijos. En menos jóvenes, pues Jennifer no tanto, pero muy jóvenes de todas maneras. Sí. ¿Cómo fue Katherine? ¿Cómo le fue a Katherine? ¿Cambió la historia? ¿Cómo le ha ido? Bueno, no, pues digamos que a raíz de lo que han contado mis hermanas, me tocó ver sufrir a mis papás. Tremendo eso. Sí. Y ahí es algo importante, porque muchas veces los hijos ven la cara de disciplina de sus padres. ¿Qué quiere decir? El papá está impartiendo disciplina, impartiendo carácter, pero no ve detrás cómo el papá sufre como consecuencia de las malas decisiones de sus hijos. Ojo, y aquí quiero aclarar, estamos hablando de un matrimonio juntos, no de una madre sola, no de un padre sola, no de una familia disfuncional, no, estamos hablando de un matrimonio que estaba unido, Entonces, aquí hay una experiencia, hay un mensaje muy importante. Joven, cuidado con las decisiones que tomas hoy, porque vas a tener que afrontar las consecuencias mañana. Aquí estamos hablando ya de 2 hijos. Y Katherine, que era la menor, que quedaba ahí, que era una niña, me imagino todavía, tenía que ver a sus papás sufrir por las malas decisiones de sus hermanas. Sí, me tocó ver llorar a los 2, sobre todo, pues mi mamá era muy difícil, pero mi papá era muy impactante, pues porque él siempre ha sido fuerte, de carácter. Entonces verlo así tan
tan mal era difícil, y digamos que él, por todo eso, él me decía, de mis 3 hijas, ya 2, me queda usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces siento que me tocó cargar con una responsabilidad que me pesó mucho, pero yo sentía que yo debía de cuidar el corazón de mis padres y que debía de hacer las cosas bien, que no podía equivocar, o sea, no tenía chance de equivocarme porque, digamos, ya habían pasado por situaciones difíciles. Entonces es como que no, yo tenía que hacer las cosas bien, terminar mi universidad, graduarme, tener mi trabajo, casarme, o sea, yo necesitaba hacer las cosas diferentes. Entonces, alguna vez le decía a mi padre, experiencia contada no sirve si no la vivía. Es una frase quizás muy común, pero yo puedo decirte que vale la pena escuchar los consejos de los padres, vale la pena sacrificar tus deseos de la juventud, porque claro que uno tiende y quiere hacer cosas que el mundo te ofrece, que hoy puedo decirte no vale la pena, no se consigue nada allá, no hay un buen fruto afuera. Y bueno, aunque yo tuve mi hijo cuando yo ya trabajaba, ya era profesional, ya me había graduado, estaba haciendo mi maestría, tenía un excelente trabajo, que mi papá me decía, ¿por qué trabaja tan poquito y le pagan tan bien? Y yo, papi, sí, así es. Luego me fui a un trabajo donde me tocaba muy duro, no descansar, y me decía, ¿por qué trabaja tanto? Y yo, bueno, no lo entendí al final, cómo veía las cosas. Igual mi papá siempre muy empresario, entonces él decía, esa gente antes no se quiebra, no se arruina como pagar esos turnos. Pero aunque tuve mi hijo ya habiendo pasado... ¿Cuántos años tenías cuando tuviste tu hijo? 25. Ya en una edad más común, más normal, ya estaba preparada. Sí, ya casi a mis 26, pero me sentía de 15. Me sentía como si tuviera 15, porque sentía como si hubiera sido igual que mis hermanas, como que no pude quizás cambiar esa parte, pues. Entonces fue muy duro para mí en su momento decirle a mis papás que estaba embarazada junto con mi esposo, pero evidentemente era un tiempo muy diferente para mí, pues para lo que le iba a ofrecer a mi hijo. Wow, y aquí vivimos un cambio de temporada. 3 jóvenes que vienen de un hogar bien conformado, 2 tienen hijos a temprana edad y una tercera que está con su padre todavía, como que era la que podía salvar de cierta manera la descendencia, porque hasta ese momento las 2 hijas anteriores habían tomado tal vez malas decisiones, habían sido madres a temprana edad, y aquí las personas creen que hasta ahí llegó su vida, porque me imagino cuando uno está joven, uno dice, tuve un hijo, hasta aquí llegué, no hay más oportunidad, definitivamente no voy a avanzar, no voy a cumplir mis sueños, y la gente se frustra. Pero esto no es un podcast de frustración, ni de tristeza, ni amarillista, no, esto es un podcast de influencia para activar el propósito. Y si ustedes están aquí es porque tienen algo que entregar. Después de esa situación difícil, después de esas malas decisiones que tomaron, ¿qué pasó con su vida? ¿Hubo un momento que ustedes dicen, en este momento mi vida cambió? ¿Qué ocurrió? Y háblenme un poquito de lo que pasa hoy en día. Ya no son jóvenes, ya son adultas, ya tienen un hogar. ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Porque muchas personas que van a ver este video pueden estar en la edad de niños o de jóvenes y tienen que saber la consecuencia de sus decisiones. Muchas personas que están tal vez entre los 18, los 23, 24, están en un momento de transición y sienten que están frustrados porque no hicieron, porque no alcanzaron. Pues aquí tenemos un testimonio de mujeres que tal vez no tomaron buenas decisiones, pero algo tuvo que haber pasado porque hoy son mujeres exitosas. ¿Quién me quiere contar? Claro, algo pasó. Creo que alguien apareció más bien. Y ese alguien fue Jesús. Y apareció en la vida de mi mamá.
apareció en su vida en el momento más crítico, que era la temporada en la que yo me encontraba más rebeldizada. Y quizás ella por mí oró 8 años, oró, ayunó 40 días, o sea, mi mamá es una mujer increíble. Bueno, hasta ahora 40 días no, pues ella ayunó 40 días por mí, o sea, solamente fue por mí. Entonces, yo llegaba a la casa, quizás un poco tomada o algo, y ella llegaba y, mejor dicho, eso lo olía uno de arriba abajo y me liberaba, y entonces y yo le decía, esta señora está loca, ¿qué le pasa? La bujía. Entonces él me decía, y ahora mismo, eso mejor dicho, ya que no me decía, yo decía, esta señora está loca, y yo, mami, usted está loca. Y entonces ella me decía, y usted le pertenece a Dios, usted va a ser pastora, usted tal cosa. Y yo le decía, ¿qué le pasa? Usted está loca. Entonces, quizás así fue por muchos años. Y a diferencia, digamos que como te contaba, digamos, mi papá fue muy disciplinado conmigo, digamos, en cuanto a que si hubo como esos tratos duros. Con Jennifer, tan solo en su vida le pegó una vez, pero en cambio mi mamá sí le pegó mucho a ella. De las tres, entonces mi mamá le pegó mucho a ella. A mí también me pegaba mi mamá, pero a mí me daba risa cuando mi mamá me pegaba, o sea, eso no generaba resentimiento en mí. Y en cambio a ella sí fue más difícil esa situación, que quizás también por eso marcaron situaciones en su vida puntuales, y en cambio a Katy ninguno de los dos le pegaba. Entonces es ahí ella era la consentida, pero es ahí donde quizás en mi tiempo, pues cuando ya aparece mi hija, mi vida cambia en ese momento, pero ahí todavía quedan situaciones y marcas en mi corazón y en mi vida que necesitaba todavía y no entendía, ¿verdad? Entonces, yo conozco de Dios a los 18 años, digamos, no, a los 19, cuando estaba embarazada, no lo sabía, y ahí Dios empieza a liberarme de muchas cosas, de la falta de perdón que había en mi corazón, de la falta de paternidad que había en mi corazón, porque aunque mi papá estuvo siempre ahí, había una ausencia en mi corazón de amor, de afecto, de esa identidad. Y algo que mi papá siempre nos enseñó era que ustedes no necesitan un hombre, ustedes no necesitan de un hombre, ustedes pueden sola, ustedes, mejor dicho, yo les voy a dar una casa y en esa casa ustedes van a estar, y si cualquier cosa ustedes lo sacan. Y básicamente pues sí, así fue. Entonces siempre nos enseñaba de que éramos muy fuertes, entonces yo era muy fuerte. Yo era demasiado fuerte, yo no necesitaba de un hombre, yo era muy independiente, yo no lloraba, yo no sufría. Todo el mundo me veía pues que Jamie siempre fue fuerte, pero en realidad Jamie no era tan fuerte. Entonces es ahí donde cuando aparece Dios en la escena de nuestra vida, fueron muchas situaciones, porque cuando mi vida cambia realmente fue cuando ya conozco a mi esposo y aparece mi otro hijo Samuel. Entonces ahí mi historia se parte en dos. Ahí mi historia se parte en dos y empieza la verdadera transformación de perdonar a mi papá, porque llegó un momento donde mi papá y yo no nos hablamos por mucho tiempo, y mi papá y yo somos tan parecidos que entonces chocábamos demasiado y no nos podíamos ni ver. Si yo decía que lo odiaba, él me decía, pues también lo mismo siento por usted. Y entonces fui una mujer muy mentirosa, entonces él no confiaba en mí.
y eso generaron muchas situaciones que pues difícil, me tocó difícil, digamos, pues mi papá un hombre empresario, pero entonces yo le trabajaba a alguien por un mínimo, me tocó estudiar pues desde cero, recibí muchos rechazos pero yo fui escalando poco a poco. Y cuando ya quizás empiezo a conocer a Dios y a vivir mi proceso, empiezo a perdonar y a pedir perdón y mi vida empieza a ser transformada, mi relación con mi papá empieza a ser transformada. Voy y le pido trabajo, recuerdo tanto esa vez y él se puso feliz porque mi papá tiene un corazón muy noble y me recibió con sus brazos abiertos y ahí mi historia empezó a cambiar. Y aquí hay un mensaje espectacular y es, hay personas que están cargando pesos del pasado, falta de perdón, personas que le hicieron daño, personas que le causaron dolor. Y yo que decía Jamie es, yo decidí perdonar y pedir perdón. Está a una decisión de que su vida cambie. Pero lo más importante, lo que ella resalta fue, conoció a Jesús. Ahí su vida comenzó a cambiar. Y Jennifer, ¿cómo le fue? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué pasó que cambió en su vida? Bueno, no, pues llegó Emanuel y como dice Jamie, mi papá siempre nos enseñó a ser mujeres pues de no necesitar a nadie ni nada. Entonces pues nosotras crecimos fuertes en todos los aspectos. Fuertes en que nada nos quedaba grande y fuertes en nuestro carácter. Entonces para nosotros no fue difícil salir adelante por el carácter y por quizá la identidad que mi papá nos dio en ese momento cuando estábamos con él. Entonces nada, Emanuel llegó a mi vida y yo empecé a luchar obviamente por sacar adelante a mi hijo, pues a Manuel y bueno, y de ahí para allá Jamie conoció de Dios. Bueno, nosotros conocíamos de Dios pues cuando mi mamá empezó pues a meterse en el tema pues de la iglesia, en el tema pues de que Dios era algo diferente, porque nosotros siempre fuimos a la iglesia católica, nosotros siempre pues fuimos mi papá nos llevaba cada 8 días, nosotros estábamos cada 8 días, sagradamente estábamos en la iglesia, nosotros siempre tuvimos a Dios presente. Lo que pasa es que luego empezamos a experimentar otras cosas con Dios, ¿ya? Entonces cuando pasa lo de Manuel, pues Jamie empieza a ser un apoyo para mí. Ella empieza quizá a pastorearme, sin ella darse cuenta empieza a pastorearme. Ella empieza a decirme, no, que tranquila, que las cosas van a salir bien, que acá... Y bueno, y así, estudiamos cosas muy parecidas, entonces ella empezó a decirme, no, mira, que hay un buen trabajo, aquí hay no sé qué. Y bueno, y así mismo mi papá me llamó para poder trabajar con él. Yo trabajaba en una empresa muy buena, pero me quedaba muy lejos, pero yo cogía, en ese tiempo pues cogía el bus, madrugaba, lo que sea, le dejaba al niño sus cosas organizadas, llegaban a cuidármelo y bueno, pero entonces ahí decidí trabajar con mi papá también, con Jamie, y ahí empezó nuestro crecimiento, unidas, Dios volvió a unirnos. Y ahí empezó nuestra historia pues de poder trabajar en lo que era de mi papá. Desde muy pequeña siempre ellas dicen que yo escribía todo lo que yo veía a mi papá vender y a mí me gustaba eso. Yo decía, wow, yo quiero ser así, yo quiero vender, y yo escribía todo lo que yo vendía y yo hacía negocios desde pequeña. Entonces a mí eso me gustaba y creo que cuando llegamos a la empresa, mi papá dijo, bueno, tiene que haber una que administre y tiene que haber otra que salga. Entonces yo le dije, ¿cuál? Entonces pues Jimmy me dijo, no. Entonces Jimmy me dijo, pues salgamos las dos y a la que le guste pues el tema de lo comercial, pues se queda en lo comercial. Y verdad, salimos las dos. Cuando Jimmy me dijo, no, esto no es lo mío, yo me quedo administrando la empresa y a vos se te da eso. Y verdad, así fue. Y mi papá nos dio la oportunidad, nos dijo como que, bueno, ustedes van a empezar a hacer como, o sea, él nos hizo hacer como una pequeña empresa dentro de la empresa. Entonces, como nosotros vendemos todo lo que son las leguminosas en nuestra marca, pues él empezó a decir, bueno, ustedes no sé qué nicho van a coger y ustedes ahí ya.
defiéndanse, ahí tienen todo para hacerlo. Entonces, bueno, con Jamie empezamos a hacer un plan y empezamos a atender todos los restaurantes. Él nos compró, me acuerdo que un carro, y nos dijo, ahí está el carro para que ustedes puedan movilizarse, y nosotros en ese carro entregábamos, mejor dicho, como locas, nosotros vendíamos, yo vendía, decía Jamie, bueno, nos fue súper bien, y empezamos a hacer otro tipo de negocios, empezamos a meternos, nos empezaron a llamar del tema de gobierno, de lo que es para poderle proveer a ICBF, a los PAE y todo eso. Entonces a mí me gustaba ese tema, pero teníamos que hacerle como una transformación a toda la documentación de la empresa. Entonces yo le decía a Jamie, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y mi papá siempre decía como que no, esos negocios son muy grandes, eso no. Y yo, Jamie me apoya, Jamie me decía, sí, hágale. Entonces siempre me apoyaba y así fuimos creciendo, y así fue como hoy en día pues lo que somos, y digamos que Dios, mi vida cambió cuando Dios apareció en la escena. Definitivamente lo mejor que me pudo pasar fue haber conocido a Dios. Y quizá no hace mucho le decía yo a mi esposo que quizá era todo lo que teníamos que pasar para ser lo que somos. De acuerdo. Hasta para haberlo conocido a Él. En medio del dolor, quizás Dios me dio la oportunidad de conocerlo y de tener la familia que hoy tengo. Y quizá mi hermana mayor en ese momento, pues tenía esa experiencia, o quizá tenía esos mismos dolores junto con su esposo, y quizá pude pasar ese valle, porque no fue por mucho tiempo que me duró ese desierto, no fue mucho tiempo, pero el poco tiempo creo que fue lo justo y lo necesario para yo decirle a Dios, me rindo y no sé qué hacer, haz de mí lo que tú quieras hacer. Y creo que fue ahí donde Él me tomó y Él me sacó, y quizá me formó mucho más el carácter, y quizá pudo hacer en mí lo fuerte que yo necesitaba que fuera, porque la fuerza que mi papá nos impartió nos sirvió para otras cosas, pero como decía Jamie, por dentro nosotros pues éramos mujeres. Nosotros por fuera podíamos parecer unos hombres, pero nosotros por dentro llegábamos a la casa, cerrábamos la puerta, ya a chillar, a decir, bueno, estoy cansada, me toca hacer todo, o sea, yo mejor dicho, pero creo que Dios apareció y nos dio una fuerza diferente, una fuerza muy diferente a la que nosotros estábamos, y creo que esa fue la fusión que pudimos hacer, porque hoy somos fuertes, hoy somos lo que somos empresarias, nada nos queda pequeño, lo que nos proponemos lo hacemos. Algo que mi papá sí nos enseñó y mi mamá es a estar unidas, y nosotros somos unidos, toda nuestra familia es unida. Todo, nuestros papás, nosotras como hermanas, nosotras algo nos pasa, obviamente algo nos pasa y depende del problema. Yo les digo, depende del problema que tenga, llamo a cada una y luego llamo a la otra. Porque hay cosas que son puntuales y simplemente digo, no, esto es con Jamie, esto es con Katherine, o a veces definitivamente las dos a la vez. Entonces ya sabemos cuando nos llamamos todas a la vez, ¿quién hizo algo? No, yo no he hecho nada, yo tampoco. Entonces digamos que esa unión es la que nos ha hecho crecer a nosotros como familia. Y hoy somos todos, nuestros hijos son unidos, nuestros esposos con los otros esposos son unidos, y creo que eso ha sido el éxito nuestro. Creo que eso ha sido lo que hoy hoy quizá las personas pueden ver en nosotros, y es la unidad que Dios nos ha puesto desde siempre. Porque mis papás siempre nos enseñaron que debemos ser unidas, que para eso estamos la una para la otra, y con eso fue lo que crecimos. A pesar de que cada una tiene unas condiciones diferentes, siempre lo que necesites, aquí estamos, aquí estás. Entonces creo que eso es lo más bonito que nosotros podemos rescatar de nuestra familia. Muy lindo, qué chido. Y Katherine, ¿cómo es hoy en día? ¿Qué pasa hoy en tu vida? Cuéntanos algo de eso rápidamente, porque Jennifer, que es la que menos quería hablar, después saca su dote de comercial y se toma todo el tiempo.
Bueno, digamos que yo me fui por la rama de la salud. Y bueno, aquí como contar rápidamente, mi hermana mayor, Jamie, siempre tuvo transporte para todo. Ella donde iba tenía alguien que la llevara, quien la recogiera, todo. Jennifer le dieron carro y a mí me dieron mío. A mí me tocó, bueno, igual en el colegio yo decía, ay, mis amigas todas se van en bus y a mí mi papá siempre que me vaya en taxi. Al menos algo difícil que le haya tocado. Sí. Y yo quería irme en bus en la Río Cali. Entonces, en mi universidad yo sí me fui en mío todo el tiempo. Y cuando entré a trabajar, tuve 2 trabajos como en ese tema de la salud, pero mi último trabajo fue en una excelente clínica, en una de las mejores de Latinoamérica. Y para mí eso era un sueño que yo pensé que lo iba a cumplir muchos años después. Y tuve el privilegio de conocer a Dios desde mi juventud, y digamos que uno conoce a Dios en el amor o en el dolor, y yo lo conocí en el amor. Aunque lo que te conté ahora con mis padres, con mis hermanas y toda esa situación, digamos que como mi mamá era una mujer de fe, al final que yo veía que había un desierto, pero siempre veía que las cosas mejoraban, estaban bien, salían adelante mis hermanos. Entonces como que para mí era como que listo, hay algo difícil, pero siempre salimos de esa situación. Entonces tuve el privilegio de conocer a Dios desde muy temprana edad. Les serví desde pequeña, siempre me ha encantado bailar, entonces yo bailaba, yo evangelizaba, yo quería hablarle a todo el mundo, pero en algún momento me costaba mucho hablarle a mis amigos más cercanos, porque quizás uno dice, ellos sí conocen mis errores, qué les voy a decir, cómo les puedo hablar, y aunque lo hacía, quizás muchos me dijeron que no, otros quizás me dijeron que sí, pero al final entendí que mi mejor decisión fue haber tenido a Dios presente desde siempre, porque como decía Jennifer, mi papá cada 8 días nos llevaba a la iglesia, pero sabía que existía alguien, pero ya vivir y tener esa experiencia de un Dios que está vivo, que es real, que está cerca de ti, hizo que de pronto mi vida fuera también diferente en muchas cosas. Y Jamie, después de que ya yo tengo a mi hijo, me dice, Katy, no, mira, es que necesito a alguien aquí en la empresa para que trabaje en el tema de seguridad de salud en el trabajo. Yo creo que esa puede ser tu línea, pero yo como que no, yo estoy, al final estoy bien aquí, pero me tocaba trasnochar, me tocaba hacer turnos difíciles, ya con mi hijo era más complicado, ya una vida de familia. Entonces yo como que no, pues déjame, ya hablamos, y pasaron 7 meses y me veo, o sea, venís o consigo a alguien. Ahí hablé con mi esposo, una decisión que no era fácil, porque yo decía, ¿y si no me gusta? ¿Y si me va mal? ¿Y si esto no es lo mío? Yo ahorita luego, ¿cómo voy a perder ese trabajo tan bueno que tengo? Pero salí de mi comodidad y tomé la decisión de pues, renunciar e irme a algo que no conocía, algo completamente de cero, que ni siquiera mis hermanas me podían decir, hacerlo así, porque era algo nuevo. Me acuerdo que me pusieron a que me capacitaran y eran muchos papeles, era muy, muy administrativo, pero ahí tomé la decisión, y hoy, después de 6 años, pues hago parte, mejor dicho, pasé de enfermera a empresaria. Ahí hay una historia de éxito. Si pudiéramos resumir lo que acabamos de escuchar, vemos 3 vidas resumidas en unos minutos simplemente. Pero ¿qué es lo más importante? Que nos estamos dando cuenta que en la vida hay malas decisiones, hay errores, hay momentos difíciles. Cada uno los hemos cometido, pero siempre los tiempos difíciles pasan, y hoy en día son mujeres exitosas. Y si lo resumiéramos, son esposas exitosas, son empresarias exitosas, son madres exitosas. Hoy en día les sirven a Dios de manera exitosa, por eso están aquí, porque influencian con propósito. Pero para terminar, y quiero que no me hablen a mí para terminar, quiero que cada una le hable a la cámara, porque le van a hablar a una persona que va a ver este video. Y si yo les preguntara, de todas las experiencias que han vivido durante su vida y tuvieran que definir el éxito, definan
el éxito para ustedes hoy en día, después de que cometieron errores, ¿cómo definirían el éxito y qué es el éxito y la felicidad para una persona? ¿Quién empieza? Para mí el éxito y la felicidad definitivamente fue haber escuchado el consejo de mis padres, fue haberme dejado orientar en momentos donde uno es adolescente y quizás está perdido en muchas cosas, pero para mí lo más importante fue haber conocido a Dios, fue haber tenerlo ahí como un pilar, porque fue una base sólida, fue una base fuerte para que hoy pueda ser la mujer que soy, y estuve rodeada de mi familia. Mi familia siempre ha sido muy unida, ha sido un pilar fundamental, y hoy por eso soy la mujer que soy, porque de verdad que ha sido importante estar con un círculo fuerte. Para mí el éxito, después de haber sido una mujer llena de ira, de rabia, de rencor, amargada, llena de falta de perdón, de vivir muchas experiencias dolorosas, el éxito en mi vida fue conocer a Dios, entregar mi vida a Jesús y aprender a sujetarme, aprender a obedecer lo que dice la palabra, a entender que todos tenemos un lugar que ocupar, y como mujer yo no podía ocupar el lugar de esposo, de padre, y eso me costó mucho, me costó bastante, me costó lágrimas, me costó dinero, me costó tiempo, me costó dolor, pero hoy, ¿qué me hace exitosa? Que decidí obedecer la palabra, decidí perdonar, decidí amar a mi enemigo, amar al que me ama, decidí sujetarme, decidí obedecer lo que mis pastores me dicen, lo que mis padres me dicen, decidí amar a Dios sobre todas las cosas, y decidí ser esa mujer, esa ayuda idónea que dice la palabra que debo ser, y eso es lo que ha marcado mi vida y lo que me ha llevado a ser la mujer que hoy soy, porque sin Él mi vida no sería la que estamos contando hoy. Quizás no estuviera casada, quizás no fuera una buena madre, y quizás no tendría a mis hermanas, sino que hubiese sido una mujer apartada y sola. Entonces el éxito fue Jesús. Bueno, y para mí el éxito es, aparte de tener una familia unida y de tener unos padres que quizás nos infundieron disciplina y nos infundieron el tema de que teníamos que luchar por nuestros sueños, fue Dios, fue llegar a conocer a Dios, y aparte de conocer a Dios, de quizá poder, como yo les decía, unir esas fuerzas que eran de nuestros padres naturales a la fuerza que quizá Dios nos puede entregar. Pero esa fuerza simplemente se hace y se une cuando tú aprendes a obedecer o aprendes a escuchar. Y para eso está también lo importante de quizá congregarnos, lo importante de quizá pertenecer a un lugar y ver y poder ser parte de ello, conectarnos a una visión, conectarnos a algo, y poder cumplir el propósito que tenemos cada uno aquí, que a lo que vinimos a este mundo, aquí en la tierra. Y ese es realmente el verdadero éxito, tener a Dios en nuestro corazón, tener nuestra familia y hacer todo desde el amor, porque sin amor podemos tener todo, pero si no tenemos amor, definitivamente no tenemos nada. Y ese es el éxito que nosotros podemos tener hoy, quizá como hermanas, como familia. Yo los invito a que quizá ustedes puedan reflexionar, puedan ver, puedan reconocer y saber que quizá a veces nos extendemos o alargamos nuestros caminos cuando no aprendemos a sujetarnos, a escuchar y a obedecer. Es necesario que aprendamos a obedecer y aprendamos a escuchar. Oír es muy diferente a saber escuchar. Ese es el éxito. Tremenda historia,
Tremendo poder lo que acabamos de escuchar. Y aquí lo que acabamos de ver es familias fuertes crean generaciones exitosas. Errores siempre van a haber. Padres, estén presentes. Padres, amen a sus hijos, eduquen a sus hijos, impartan disciplina a sus hijos. Pero al final, a pesar de los errores, el eje fundamental de todo es tener a Dios en medio de nosotros. Porque Dios es quien verdaderamente nos influencia con propósito. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por ver el video y ya sabes, si quieres aprender más, si necesitas saber más acerca de cómo avanzar, escríbenos en los comentarios que aquí estaremos prestos para apoyarte, para llamarte, para que puedas aprender cómo influenciar con propósito. Gracias a todos, feliz tarde. Hey, hello, dime qué pasó. Cuando yo canto se siente la unción. Hey, hello, dime qué pasó. Toda la gloria sea para Dios. Hey, hey, hello, dime qué pasó. Cuando yo canto se siente la unción. Hey, hey, hello, dime qué pasó. Todos somos cristianos. Todos los cristianos levanten la mano porque tenemos un Dios soberano. Todos los cristianos levanten la mano porque tenemos un Dios soberano. Dale, dale, con dale. Ando aquí con John Cane, glorificando al Padre. Este sí ya lo sabe. Hey, hello, dime qué pasó. Cuando yo canto se siente la unción. Hey, hello, dime qué pasó. Toda la gloria sea para Dios. Hey, hey, hello, dime qué pasó. Cuando yo canto se siente la unción. Hey, hello, dime qué pasó. Todos somos cristianos. Hey, hello, dime qué es lo que pasa. Estamos los cristianos en la casa. Yo tengo un talento súper destructivo. Para Satanás yo sé que soy una amenaza. Let's go. Aquí seguimos con Jesucristo. Me meto en la batalla y de pana yo quedo invicto.